Los gemelos millonarios pasaban hambre, hasta que la empleada humilde hizo algo que dejó al padre en shock. El sol brillaba con fuerza sobre la antigua mansión que se erguía en las afueras de Buenos Aires, un lugar que parecía estar vivo, susurrando secretos a través de sus muros desgastados por el tiempo. Martín y Lucas, dos hermanos gemelos que acababan de cumplir 17 años. Habían aprendido a esconder su hambre en medio de lujos que nunca supieron disfrutar. En la gran cocina, llena de brillos y mármol, sus estómagos gruñían como leones hambrientos, mientras se acomodaban en el esplendor que había sido heredado tras la misteriosa desaparición de su madre. Ella era un recuerdo vago, una figura idealizada que ambos anhelaban, perdida en las brumas del pasado. Don Álvaro, su padre, era la sombra que se cernía sobre ellos. Un hombre cuya fría mirada podía helar el alma. Un despiadado magnate que nunca miraba más allá de su propio interés. Cada vez que cruzaban su camino, la tempestad parecía hacerse más intensa. Las reuniones familiares no eran más que un desfile de silencios incómodos y gestos automáticos. Los gemelos podían sentir cómo el amor que nunca recibieron se convertía en un vacío pesado, denso como el aire en aquel caluroso verano. Podían tener todo el dinero del mundo, pero ese amor estaba fuera de su alcance. Fue entonces cuando Emilia, la empleada y el alma silenciosa de la casa, cambió por completo el ambiente. Era una mujer modestamente vestida, de esos rostros que uno podría confundir con el fondo de una pintura. Al principio los gemelos la veían como una sombra más del lugar, una presencia efímera, que apenas notaban entre el ruido de su vida familiar. Pero un día, mientras preparaba una cena lujosa que nunca sería para ellos, Emilia sorprendió a Martín y Lucas con un platillo que habían amado desde pequeños, un simple pero delicioso guiso de lentejas. «Solo porque no estoy con ustedes en la mesa, no significa que no me preocupen», les dijo con una calidez genuina que iluminó la oscura cocina. Era un gesto sencillo, pero para los gemelos fue como un rayo de sol atravesando las nubes. Esa noche, mientras comían a escondidas, sintieron que por primera vez podían reír y compartir risas sin las sombras de su padre sobre ellos. Pero lo que comenzó como un momento de alegría, pronto desató una serie de eventos desgarradores. La mirada en el rostro de don Álvaro, tras enterarse de que su autoridad había sido desafiada, dejó a ambos hermanos helados. Emilia había cruzado una línea que nunca debió cruzarse. La tensión era palpable, como un alambre a punto de romperse. Los murmullos de la casa se intensificaron. Un eco de secretos que resonaban en cada rincón, revelando la fragilidad de la fachada familiar. Don Álvaro, con su inquebrantable disciplina, parecía dispuesto a recuperar el control a cualquier costo. Pero justo cuando todo se oscurecía, Emilia reveló algo que podría cambiarlo todo, un secreto que guardaría por años y que haría tambalear los cimientos de la familia. ¿Qué era lo que ocultaba realmente? Esa pregunta quedó flotando en el aire cargado de incertidumbre. Un misterio que podría destruir o salvar a los gemelos y a su padre. La atmósfera de la mansión nunca había estado tan tensa, dejando a todos en un estado de alerta, esperando lo que estaba por venir. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio era abrumador. La revelación de Emilia había dejado a los gemelos con el corazón en un puño. Las palabras resonaban dentro de la mente de Martín y Lucas, como ecos en una cueva oscura. ¿Qué secreto había guardado por tanto tiempo? Don Álvaro, con su mirada helada, no se movía. La tensión era palpable, el aire denso, casi irrespirable. Emilia, con un gesto decidido, rompió el silencio que se había extendido como una nube negra. Solo quiero que sepan que no todo es lo que parece. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que los gemelos apenas podían comenzar a comprender. De repente, un estallido de risa resonó desde el salón principal. La voz de su padre, que antes había sido la causa de su miedo, se elevaba en un tono burlón,
acompañado de las risas de sus amigos. Una partida japonesa, una de esas en las que la gente se disfrazaba, desató en la casa un torbellino de risas, de color y de despreocupación. Se sentían tan ajenos a todo eso. Los gemelos se miraron. ¿Qué está pasando en esa fiesta?, se preguntaron al unísono. Sin pensarlo, se acercaron a las escaleras para espiar. Cuando asomaron la cabeza, lo que vieron les dio un escalofrío. Don Álvaro estaba en el centro, riendo y rodeado de sus socios, pero lo que más les sorprendió fue la figura que bailaba a su lado, una mujer con un vestido escarlata que deslumbraba, su cabello rubio cayendo en ondas sobre sus hombros. La cara de la mujer era familiar, demasiado familiar. «Mamá», murmuró Martín apenas por debajo de su aliento. Lucas le dio un codazo, los ojos abiertos de par en par. Pero sí, era ella. O al menos, era su imagen. Pero ¿cómo podía ser posible? Se le había dado por muerta. Y ahí estaba, como si el tiempo no hubiera pasado. La risa se convirtió en un murmullo de incredulidad. Emilia, al notar su reacción, se acercó lentamente y susurró: «No deben acercarse, todavía». Un nudo se formó en el estómago de los gemelos. El desprecio acumulado hacia su padre, hacia la vida que llevaban, se intensificaba con cada latido. Don Álvaro levantó su copa y brindó, riendo a carcajadas. «Por los buenos tiempos», exclamó, sin saber que había un par de espectros a sus espaldas, condenándolo en su propia miseria. Un grito agudo rompió la atmósfera festiva cuando la mujer del vestido escarlata miró hacia la ventana. Sus ojos se encontraron con los de los gemelos, y por un segundo el mundo se detuvo. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. Era miedo. Eran meses de preguntas no respondidas y recuerdos olvidados, de alegría reprimida y dolor agazapado, surgiendo en aquel instante fugaz. «¿Cómo pudo volver?», preguntó Lucas, aún conteniendo la respiración. Emilia, entre las sombras, temblaba ligeramente, consciente de que esa revelación podría ser la chispa que encendiera una tormenta. Lo que vieron no es solo una mujer. Es el comienzo de un caos. Hay más aquí de lo que entienden. Y entonces, como si el destino jugara con ellos, la puerta se abrió de par en par. Alguien había llegado. La figura era alta, vestida de negro y con un aire de autoridad abrumadora. Don Álvaro giró para mirarlo. Entonces, todo se quebró. «¿Qué haces aquí?». El grito del padre hizo eco en toda la mansión. Los gemelos sintieron que la tierra se movía bajo sus pies. Todo había cambiado en un instante, dando vuelta a su mundo. No solo Emilia tenía secretos. Él, mismo don Álvaro, estaba a punto de ser derribado por el pasado que había tratado de enterrar. ¿Y su madre? ¿Qué trampa había tejido en ese laberinto familiar? La inquietud lo envolvía todo, y la noche apenas había comenzado. La tensión en la mansión era eléctrica. Don Álvaro estaba parado con una expresión de indignación que podía aportar el aire. La figura en la puerta, alta y vestida de negro, parecía absorber toda la luz del lugar, y su presencia se sentía como una tormenta a punto de estallar. Los gemelos, escondidos en la escalera, no podían apartar la mirada. «¿Quién es?», murmuró Lucas, su voz apenas un susurro. Emilia, ojos grandes y llenos de miedo, se adelantó un paso. «No es el momento». Pero ya, era demasiado tarde. El hombre dio un paso hacia adelante y todos los ojos se posaron en él. «Soy quien debería haber estado aquí hace años. Y ahora, vengo por lo que me pertenece», dijo con voz profunda, resonando en cada rincón de la casa. A los gemelos se les encogió el corazón. ¿Qué podía significar eso? La mujer del vestido escarlata giró lentamente su cabeza. Su mirada se encontró con la de los hermanos, y en un instante, el tiempo se detuvo. «Mamá», exclamó Martín, la incredulidad llenando cada palabra. La mujer abrió la boca para responder, pero un grito desgarrador de don Álvaro la interrumpió. «Cállate, no puedes estar aquí». El caos estalló. El hombre de negro se movió con una rapidez sorprendente, acorralando don Álvaro contra la pared. «¿Creías que podías escapar de tu pasado? ¿De mí?». Su voz era como un trueno. Los gemelos sintieron un escalofrío recorrerles la espalda. La tensión acumulada parecía estar a punto de explotar. La mujer en el vestido escarlata dio un paso hacia adelante, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «No, Álvaro, yo nunca te dejé. Siempre estuve aquí, solo que me mantuvieron alejada de ti».
De ellos, cada palabra era un golpe, un peso que caía sobre los gemelos. Entonces, la atmósfera estalló en un caos de voces. ¿Qué? ¿Tú estás viva?, preguntó Lucas, sus manos temblando. Emilia, visiblemente afectada, intentó hacer lo que podía. Esto no es un juego. No deben estar aquí. No entienden lo que han. Desatado, don Álvaro, apretando los dientes, miró a Emilia, luego a su madre. No tienes derecho a venir aquí y desestabilizarlo todo. Nunca debiste regresar. Luego, un crujido resonó en la mansión y todos giraron la mirada hacia la puerta principal, que se abrió de golpe. Un grupo de desconocidos entró, armados y con máscaras, invadiendo el espacio con gritos y amenazas. Don Álvaro, es hora de pagar las deudas. La escena se convirtió en un torbellino de pánico. Los gemelos, paralizados, miraron cómo su padre era empujado hacia atrás, los rostros enmascarados avanzando con fuerza. La madre de los gemelos, sin embargo, se abalanzó hacia adelante. «¡Deténganse! ¡Basta!». Su voz resonó con una autoridad de la que no parecían capaces de asustarse ni los hombres. Armados, el corazón de los gemelos latía con fuerza. En un giro que nunca esperaron, su madre, la que creían perdida para siempre, ahora se erguía frente a ellos como una guerrera. «No tienen idea de lo que han desatado», grita con una intensidad que podía traspasar muros. El caos se desenfrenó, y todo comenzó a mezclarse. Gritos, confusión, y el aire se volvió aprisionante. «¿Por qué no me dijiste que estaba viva?», emitió Martín, con el nudo en la garganta. «¿Qué secretos nos ha ocultado papá?». La madre miró a sus hijos, y en sus ojos había una mezcla de amor y dolor. «Hay cosas que no saben, verdades que podrían destruirnos a todos». La tensión en el aire se hizo palpable. La noche apenas comenzaba, y el destino de todos ellos parecía colgar de un hilo. Las preguntas abrumaban a los gemelos. ¿Qué más había ocultado su padre? Y lo más importante, ¿quién era realmente su madre? La noche prometía más revelaciones, más secretos, y la inquietud de lo que estaba por venir los envolvía como una neblina densa. La tensión en la mansión era como un hilo apretado a punto de romperse. Don Álvaro, con esa mirada que helaba la sangre, estaba como un animal acorralado. La figura de negro frente a él era una tormenta inminente, un desconocido con un aura que hacía temblar las paredes. Martín y Lucas no podían apartar la vista, mientras Emilia parecía hacer un esfuerzo titánico por mantenerse de pie. «Tú no deberías estar aquí», gritó don Álvaro, su voz temblorosa pero firme. Las sombras del pasado lo perseguían, y no estaba preparado para enfrentarlas. La mujer en el vestido escarlata superó su horror temporal y dio un paso al frente. Aquellos que pensaban que la habían olvidado ahora debían afrontar su regreso. Se sentía poderosa, pero también vulnerable. «Te dije que siempre estaría aquí, Álvaro». Su voz era un eco potente de amor y traición al mismo tiempo. Los gemelos se miraron, sus corazones latían descontrolados. «¿Qué significa esto? ¿Que nuestra madre está viva?». La incredulidad los envolvía. Emilia, con su mirada angustiada, murmuró: «No pueden creerlo». Y en ese instante el caos irrumpió de la forma más inesperada. La puerta principal estalló con un estruendo. El grupo armado irrumpió, disparos resonaron, el aire se volvió denso de humo y miedo. La risa de don Álvaro se apagó, y el brillo en los ojos de la mujer en rojo se tornó en pánico. Era una escena digna de una película, pero absolutamente real. Martín y Lucas se quedaron congelados mientras el terror se desataba a su alrededor. La madre, ahora más que nunca, se puso a la altura de los riesgos, gritando: «No, no toquen a mis hijos». Fue como si se despertara un instinto animal en ella. Los hombres de negro se abalanzaron, pero la mujer en escarlata intercedió, con una fuerza que desbordaba lo que su apariencia prometía. Su valentía desenfrenada desató un chispazo de esperanza en los jóvenes. Así que, en medio de la confusión, tomaron la decisión. No iban a quedarse quietos. «Lucas, agárrame», gritó Martín, mientras se lanzaba tras su madre. La lección de los gemelos en la cocina resonaba en sus corazones. No podían aceptar más silencio. Un barrido de mano dejó a uno de los hombres fuera de combate. Pero la batalla no estaba ganada. En un giro repentino, el líder del grupo enmascarado, más alto que cualquier otro, apuntó su arma directamente hacia don Álvaro.
He venido a cobrar lo que me debes, decía, exhalando veneno con cada palabra. Martín sintió el temblor en sus manos. No, no puedes hacerle daño. Ese instante fue como un destello en el tiempo. La figura del padre se tambaleó, mientras su rostro se contraía en una mezcla de desafío y terror. Y ahí fue cuando ella, la madre, extendió los brazos. Alto, detente. Su voz resonaba con autoridad infinita. ¿Qué ocurrió en ese entonces? La calma ante la tormenta era aplastante. Era un peligroso juego de poder. El hombre enmascarado dudó. La incredulidad marcaba su rostro. El tiempo se detuvo por un momento. Pero el verdadero giro se desató en el siguiente segundo. Justo cuando el líder iba a hablar, un último respiro resonó. Un disparo, uno solo, se oyó. Un grito agudo, y la conmoción del momento sacudió la vida de todos. Al caer la figura al suelo, la revelación se estrelló como un rayo. Esa figura caída no era solo uno más de los asaltantes. Era un familiar. Un primo de don Álvaro al que creían perdido, también atrapado en la maldición del pasado. La sala se convirtió en un caos. Gritos, confusión. Martín y Lucas se miraron, asumiendo que la verdad desenterrada apenas comenzaba. ¿Cuántos secretos guardaba su padre? ¿Qué más podían perder? Mientras todos abandonaban la lógica, el eco de sus corazones resonaba con la misma pregunta: ¿qué pasaría ahora con ellos? El futuro parecía desvanecerse en un abismo de incertidumbre, y con ese eco de dolor en sus mentes, la lucha apenas comenzaba. El caos estalló en la mansión. Gritos resonaban en cada rincón. El cuerpo del primo de don Álvaro caía, y todo parecía un torbellino. Martín y Lucas, paralizados, sentían un horror indescriptible. La figura en negro dio un paso. Atrás, todavía con el arma en la mano, sus ojos se movieron entre todos como si buscara un objetivo claro. «¿Qué has hecho?», gritó don Álvaro. Su voz temblaba entre el pánico y la ira. La atmósfera se volvió densa, un aire cargado de inseguridad. La madre de los gemelos, ahora en el centro de la tormenta, respiraba con dificultad. «No deberías haber regresado», dijo el hombre de negro, su voz profunda como un trueno. Era como si tuviera un vendaval en el alma. Y las palabras traían consigo el eco de un pasado oscuro. Las miradas se cruzaban, la tensión se podía cortar con un cuchillo. «Quieto», ordenó la mujer en el vestido escarlata, un destello de valentía en sus ojos. Alzó su mano, y el ruido del entorno se desvaneció un momento. Pero el silencio duró apenas segundos. El grupo de hombres armados no estaba dispuesto a retroceder. El líder, enmascarado y con una sonrisa cruel, se acercó a don Álvaro. El miedo se podía ver en su rostro. Las palpitaciones de los gemelos se aceleraron. La revelación de su madre y ahora este nuevo giro. ¿Qué más podía suceder? «Aún no hemos terminado», dijo el hombre de negro, y su tono helado estremeció a todos. Era una advertencia, como el primer rayo antes de una tormenta. Emilia, aún con su mirada ansiosa, comenzó a avanzar. Sus manos temblaban, pero sus ojos estaban fijos en la escena. «No, ustedes no entienden lo que están haciendo. Hay más en juego aquí». Y justo cuando las palabras salían de sus labios, un estruendo terrible resonó por toda la mansión. El sonido de una explosión. La puerta principal voló en 1000 pedazos. Las paredes temblaron y la luz se apagó. Todo se volvió un caos absoluto. Las personas gritaban, tratando de cubrirse, mientras el polvo y los fragmentos del umbral caían como lluvia. Cuando el humo se disipó un poco, reveló una figura que estaba en el umbral. Rápidamente, todos los ojos se dirigieron a esa sombra. Era un hombre alto, con un aire de autoridad imposible de ignorar. Llevaba un abrigo largo y sombrero oscuro. La sala quedó en silencio nuevamente, como si el mundo entero hubiera detenido su núcleo para observar a este nuevo jugador en él. «Drama, vengo a buscar lo que es mío», dijo el nuevo, su voz resonando con un eco que parecía impresionar hasta las sombras de la habitación. Martín sintió que la sangre se le subía a la cabeza. La realidad se volvió aún más confusa. No podía entender qué estaba pasando, pero su madre comenzó a retroceder lentamente, una expresión de horror en sus ojos. Fue entonces cuando, en un instante que pareció durar una eternidad, la mujer en el vestido rojo rompió en llanto. «¿Cómo pudiste volver?», exclamó, y algo en su voz traía consigo un dolor profundo. Don Álvaro, con el rostro desencajado,
no podía ocultar el temor que lo invadía. No, no puedes estar aquí. ¿Tu traición? La revelación fue como un relámpago. La cara de la madre de los gemelos se transformó. Sus ojos se llenaron de terror. No tengo tiempo que perder. Ellos vendrán por mí. Lo saben todo. Martín y Lucas se miraron, desbordando confusión. ¿Quién era este nuevo jugador? ¿Y qué traición estaban revelando? La atmósfera se tornó explosiva. El hombre de negro y el recién llegado se midieron mirando, cada uno con un desafío en la mirada. En un giro inesperado, con un movimiento rápido, la madre de los gemelos se lanzó hacia el hombre que había traído la explosión, gritando: «No puedes hacerlo, no puedes traicionar a tu sangre así». Las palabras vibraron en el aire, y el impacto fue devastador. ¿Qué sangre? Martín sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. De repente todo lo que creía saber se volvió polvo. La madre, una figura idealizada, revelaba secretos que habían estado enterrados, marcas de traiciones que afectaban a todos. Lucas apretó el brazo de su hermano, cada vez más inquieto. El eco del pasado resonaba más fuerte. ¿Qué más había ocultado su madre? ¿Qué secretos había compartido con ese hombre en el abrigo largo? La confusión se convirtió en tormento. Cada respiración se sentía más pesada. La noche parecía estar llena de misterios que se arrastraban a sus pies, y el desasosiego de lo que vendría se cernía como una sombra, envolviendo a todos en el juego de profundas verdades y mentiras. La historia que pensaban conocer había cambiado por completo, y la revelación dejaba una herida abierta en el alma de cada uno de ellos. ¿Cuánto tiempo podría sostenerse esa frágil estructura familiar sobre la cual habían construido sus vidas? La tensión crecía, y el futuro era más incierto que nunca. La tensión era insoportable en la mansión. El hombre vestido de negro había dominado la escena, y todos parecían esperar lo inevitable. Martín y Lucas, junto a Emilia, sentían el aire cargado de incertidumbre. Era un momento de desasosiego, como si un grito callado llenara el espacio. La madre de los gemelos, de pie frente a su pasado, temblaba. «No puedes hacer esto», gritó Emilia. Sus palabras atraviesan la atmósfera tensa como un cuchillo. Pero su voz en medio del caos se perdió en el eco de más gritos y el sonido del cuerpo al caer. Martín sintió un nudo en la garganta. La escena se tornaba cada vez más oscura. El grupo armado, la madre gritando, el miedo que se apoderaba de su padre. La verdad era un monstruo que devoraba todo a su paso. «Tienes que irte», murmuró Martín, incapaz de apartar la mirada de su madre. ¿Por qué había vuelto? ¿Qué había pasado para que todo se desmoronara así? De repente, un estruendo. La puerta principal, aún llena de polvo del último ataque, se abrió nuevamente con un golpe atronador. Todos giraron la mirada. El corazón de los gemelos se detuvo. Una figura familiar hizo su aparición. Era Fernando, el hermano de don Álvaro, con una mirada inexorable. «Tío», exclamaron los gemelos al unísono, confundidos. Entre el alivio y la sorpresa. Lo habían creído perdido, como su madre. Don Álvaro, al verlo, palideció. «¿Qué haces aquí?». Su voz tembló, y en sus ojos apareció un desasosiego que ninguno había visto antes. «He vuelto para ponerle fin a este juego de mentiras», respondió Fernando, su tono implacable. Los presentes trataron de asimilar lo que estaba sucediendo. Y en ese instante, el aire se volvió aún más denso. La madre de los gemelos dio un paso hacia atrás, como si recibiera un golpe directo. Nicolás, un antiguo socio de don Álvaro, dio un paso hacia atrás en la confusión. La situación era una bomba a punto de estallar. De repente, un disparo. Uno solo resonó, y un grito desgarrador llenó el aire. Todo sucedió en un latido. La madre cayó. El tiempo se detuvo. Todos miraron, las bocas abiertas, los ojos desorbitados. Como un espejo que se quiebra, algo en la familia se rompió para siempre. Don Álvaro se lanzó hacia ella, gritando. Los gemelos, paralizados, sintieron como el suelo se escurría bajo sus pies. «¡Mamá!», gritaron, la desesperación empujando cada sílaba. La culpa se apoderó de ellos, era como si el mundo se les viniera encima. Emilia, apenas recuperada, se lanzó a ayudar. «No, no puede ser, esto no está pasando». Fernando se quedó inmóvil,
un escalofrío bajando por su columna. No soy el que tiene que dar explicaciones, dijo, apretando los puños. La realidad era más oscura de lo que estaban acostumbrados a aceptar. Cada uno había ocultado secretos. Cada uno se había convertido en un engranaje del desastre. El hombre de negro retrocedió, una chispa de sorpresa y culpa en su rostro, mirando a la mujer caída. Un momento de vulnerabilidad, antes de que las riendas del caos volvieran a tomar control. Las voces se mezclaron, un murmullo de pánico. Los gemelos se acercaron, sintiendo que el tiempo se detenía, cuando la madre abría los ojos, mirando a sus hijos con amor y preocupación. Y en ese instante, lo que parecía ser una trágica despedida, se tornó en revelación. «Hijos», susurró, su voz frágil como un hilo. «La verdad, todo lo que creían saber, no es lo que parece. Hay algo más que cambiará todo». Antes de poder continuar, un ruido sordo resonó desde afuera. Las ventanas vibraron, y un grupo armado de nuevo, esta vez más grande y decidido, se acercaba. La lucha no había terminado. El fuego de la verdad aún iba en aumento. Martín giró hacia su hermano, el pánico en sus ojos. «¿Qué hacemos? Es un desastre». Todo se desenfrenó en caos. La madre caía, la verdad amenazando con salir a la luz. Pero antes de que pudieran comprenderlo, un estruendo, la casa tembló, y la revelación estaba ahí, al borde de manifestarse, antes de que todo se convirtiera en un nuevo ciclo de desastres. La familia no estaba unida en la lucha. Cada uno guardaba más secretos de los que podían imaginar. ¿Qué vendría después? ¿Perderían todo lo que creían tener? El caos en la mansión era abrumador. El grito desgarrador de la madre resonó en el aire mientras su figura caía al suelo. El tiempo parecía detenerse, y con cada segundo que pasaba, el horror crecía entre los presentes. Martín y Lucas, paralizados por la incredulidad, sentían que el corazón les latía con fuerza, como si pudiera estallar en cualquier momento. «¡Mamá!», gritaron al unísono, sus voces entremezclándose con el ruido de los pasos apresurados. Don Álvaro se arrodilló junto a ella, su rostro transformado por la desesperación. Las lágrimas brotaban de sus ojos, algo que nunca habían visto. El hombre de negro, antes imponente, ahora parecía una sombra que se desvanecía en medio del pánico. La madre de los gemelos respiraba con dificultad, como si cada aliento fuera un esfuerzo titánico. «No, no, no», murmuró, con la voz entrecortada. «No es lo que parece». El grupo armado titubeaba, desconcertado por la súbita explosión de emociones. Fernando, el tío de los gemelos, se movió rápidamente para ayudar a estabilizar la situación. Sintió que los ojos de todos se posaban en él, como si esperaran una respuesta. La tensión era palpable, un hilo delicado que amenazaba con romperse en cualquier momento. «¿Qué están haciendo?», gritó, pero el sonido de la puerta desgarrándose interrumpió su discurso. Nuevas sombras aparecieron, hombres con máscaras que invadían la escena con fuerza. «¡Váyanse!», gritó Emilia, intentando proteger a los gemelos con su cuerpo. Ella también temía por su vida, pero su instinto era proteger a esos jóvenes que habían capturado. Su corazón. De repente, una explosión resonó fuera de la mansión. El temblor sacudió la estructura, y trozos de yeso cayeron del techo. El caos se convirtió en un torrente de gritos y movimiento. Martín y Lucas se miraron. El miedo en sus ojos ahora se transformaba en determinación. «Debemos ayudarla», exclamó Martín. Pero antes de que pudiera mover un dedo, una sombra se cruzó frente a ellos. Era el hombre de negro, su mirada cargada de peligro. «No es el momento», dijo con voz gélida, pero justo cuando se disponía a actuar, se produjo un estallido ensordecedor. Unos segundos después, una figura conocida apareció entre el humo, destacando con una presencia tan intensa que desató un nuevo torrente de reacciones. Era su madre, pero no. Estaba sola. A su lado iban dos hombres, uno de ellos con un rostro familiar y el otro. ¿Aquel era un hermano de don Álvaro? La confusión envolvió a todos. ¿Qué está pasando aquí? Roto el caos, su voz era autoritaria. Su madre, con el rostro quebrado, balbuceó entre sollozos. No saben lo que han desatado. Los ojos de todos se centraron en don Álvaro, cuya máscara de control se desvanecía rápidamente. Facetas de miedo y furia competían en su rostro. «Tú no deberías estar aquí», gritó él, señalando de forma acusadora la nueva llegada. Era el giro inesperado que todos temían. La pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Quién era realmente esa figura que venía del pasado? ¿Y qué secretos arrastraba consigo?
Todo lo que creían conocer sobre su familia comenzaba a desmoronarse, como piezas de un rompecabezas que necesitaba ser armado de nuevo. Martín y Lucas sintieron que el mundo se derrumbaba una vez más, cada vez más confusos. ¿Qué más había detrás de toda esta tormenta? Antes de que sus pensamientos se asentaran, el estruendo de un segundo disparo resonó, esta vez más cerca. El hombre de negro había tomado una decisión. «Es hora de elegir un bando», anunció en voz baja. Y todos supieron que el verdadero enfrentamiento se acercaba. ¿Quién ganaría en esta batalla de secretos y mentiras? ¿Y a qué costo? Las respuestas se encontraban tal vez ocultas en la oscuridad. La tensión en la sala era como una bomba de tiempo a punto de estallar. La madre, con los ojos llenos de miedo, dio un paso atrás al ver a ese extraño en la puerta, mientras que el ambiente se cortaba por la mitad. El hombre de negro, que había sido imponente hasta ese momento, retrocedió un poco, como si un frío repentino le recorriera la espalda. El caos se palpaba en el aire. «¿Quién eres tú?», preguntó don Álvaro, con la voz temblorosa, viendo que la situación se le escurría entre los dedos. Era como si una sombra del pasado hubiera regresado para reclamar lo que le pertenecía. La mujer del vestido escarlata, aún postrada sobre el suelo, levantó la vista. «Tú lo sabes, Álvaro. No puedes huir de lo que somos. Fernández, el hermano de don Álvaro, ¿qué?». En un principio había generado alivio al aparecer. Ahora se hallaba atrapado en una pelea entre viejos fantasmas. Su mirada pasó de su hermano a la madre, confuso. «Ya basta», gritó Fernando, tratando de recuperar el control. «No podemos seguir así». Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el hombre de negro levantó su arma nuevamente. La tensión era palpable, y todos esperaban el estruendo, la explosión de una vida a punto de arruinarse. Entonces, en un giro que nadie vio venir, el suelo tembló de nuevo. Un estruendo violento resonó fuera de la mansión. El sonido de maquinaria y gritos se apoderó del ambiente. Las paredes parecieron vibrar, y todos giraron hacia la ventana. Un vehículo destrozó la entrada. Una camioneta apareció, lanzando escombros por los aires. Sin pensarlo, el hombre de negro se dio la vuelta, su expresión de sorpresa mezclada con miedo. «Es imposible», soltó con incredulidad. Y ahí, en la entrada de la casa, un grupo de personas, todos vestidos de uniforme, hizo su entrada. Eran fuerzas de seguridad. Al ver sus insignias, el ambiente cambió. Los gemelos se miraron entre sí. Sus corazones latían desbocados. ¿Qué estaba pasando? «Tiren sus armas», gritó un oficial, con la voz firme y contundente. El caos que se había desatado un momento antes se congeló en un instante de nueva realidad. El hombre de negro examinó la situación. Su mirada se tornó fría como el acero. Sin embargo, el asalto al interior de la familia no estaba completo. La madre de los gemelos, aún en el suelo, se giró hacia su hijo. «No, no dejes que te arrastren ahí. Es complicado». Don Álvaro se abalanzó hacia ella. Su voz era un eco de desesperación y rencor. «Tú no puedes hacer esto. No puedes traicionarme de nuevo». La madre tomó aire, y en un instante, todo cambió al recobrar el coraje. «No soy la traidora. El secreto que guarda don Álvaro», dijo, señalándolo con la mano temblorosa, «es mucho más oscuro de lo que creías. Él está involucrado en algo que no puedes imaginar». Las palabras resonaron en la habitación como un disparo más. Las miradas se posaron en don Álvaro, que comenzó a sudar. Su mirada se movía frenética. «¿Qué estás diciendo?», preguntó alguien detrás del grupo de oficiales. Todos miraron a la madre. Era un silencio tremendo, como el instante antes de una tormenta. «Él me alejó de ustedes, me ocultó». La madre temblaba. «Sabía que algo iba mal, y por eso me mantuvieron alejada. La verdad es que está detrás de muchas cosas». Martín y Lucas sentían que el suelo se les movía. Un secreto tan profundo, un golpe a su familia que podría hacerla estallar en 1000 pedazos. Los oficiales miraban incrédulos, unos a otros, como si ya hubieran oído historias parecidas, pero nunca tan aterradoras. Un oficial se acercó un poco más, y con una chispa de determinación en sus ojos dijo: «Don Álvaro, sabemos que hay algo más aquí. Hay investigaciones en curso. Hay vidas en riesgo». «¿Qué ha hecho?». El padre palideció. Cada palabra fue un puñal. La familia, tan unida en su dolor, ahora se convertía en un campo de batalla.
Cada secreto se volvía más pesado que el pasado y presente juntos. Pero en medio de esa tormenta, una risa, una risita suave, se escuchó. Era la madre de los gemelos, que se echó a reír de una manera extraña. Ahora por fin, el juego de cartas se ha destapado. Dijo con una voz que era a la vez suave y afilada. ¿Qué estaba pasando? Todos miraron, pero nadie se esperaba lo que vendría a continuación. De repente, una de las figuras en el grupo de oficiales dio un paso hacia adelante. Era un rostro familiar, pero no podía ser posible. «Mamá», susurró, al mismo tiempo que un escalofrío recorría el ambiente. El silencio helado se volvió opresivo, casi palpable. El choque de realidades, el descubrimiento de una presencia inesperada, dejó a todos paralizados. Las conexiones se deshicieron y tomaron un nuevo rumbo. Cada persona en la habitación, con un secreto que competía en tensión, sentía que el mundo se desmoronaba. Martín y Lucas sintieron un nudo en la garganta, cada uno deseando despertar de este absoluto caos. Pero esa revelación, ese giro inesperado, no solo desataría una tormenta, sino que transformaría sus vidas para siempre. La verdad era mucho más torpe, más inesperada de lo que habían imaginado. ¿Qué identidad traía esta nueva figura? La pregunta quedó en el aire, como un eco que podría resonar entre la locura y el caos. La tensión en la sala era como una bomba de tiempo a punto de estallar. La madre, con los ojos llenos de miedo, dio un paso atrás al ver a ese extraño en la puerta, mientras el ambiente se cortaba por la mitad. El hombre de negro, que había sido imponente hasta ese momento, retrocedió un poco, como si un frío repentino le recorriera la espalda. El caos se palpaba en el aire. «¿Quién eres tú?», preguntó don Álvaro con la voz temblorosa, viendo que la situación se le escurría entre los dedos. Era como si una sombra del pasado hubiera regresado para reclamar lo que le pertenecía. La mujer del vestido escarlata, aún postrada sobre el suelo, levantó la vista. «Tú lo sabes, Álvaro. No puedes huir de lo que somos». Fernando, el hermano de don Álvaro, que en un principio había generado alivio al aparecer, ahora se hallaba atrapado en una pelea entre viejos fantasmas. Su mirada pasó de su hermano a la madre confuso. «Ya basta», gritó Fernando, tratando de recuperar el control. «No podemos seguir así». Pero antes de que cualquiera pudiera reaccionar, el hombre de negro levantó su arma nuevamente. La tensión era palpable, y todos esperaban el estruendo, la explosión de una vida a punto de arruinarse. Entonces, en un giro que nadie vio venir, el suelo tembló de nuevo. Un estruendo violento resonó fuera de la mansión. El sonido de maquinaria y gritos se apoderó del ambiente. Las paredes parecieron vibrar y todos giraron hacia la ventana. Un vehículo destrozó la entrada, una camioneta apareció, lanzando escombros por los aires. Sin pensarlo, el hombre de negro se dio la vuelta, su expresión de sorpresa mezclada con miedo. «Es imposible», soltó con incredulidad. Y ahí, en la entrada de la casa, un grupo de personas, todos vestidos de uniforme, hizo su entrada. Eran fuerzas de seguridad. Al ver sus insignias, el ambiente cambió. Los gemelos se miraron entre sí, sus corazones latían desbocados. ¿Qué estaba pasando? «Tiren sus armas», gritó un oficial, con la voz firme y contundente. El caos que se había desatado un momento antes se congeló en un instante de nueva realidad. El hombre de negro examinó la situación. Su mirada se tornó fría como el acero. Sin embargo, el asalto al interior de la familia no estaba completo. La madre de los gemelos, aún en el suelo, se giró hacia su hijo. «No, no dejes que te arrastren ahí. Es complicado». Don Álvaro se abalanzó hacia ella. Su voz era un eco de desesperación y rencor. «Tú no puedes hacer esto. No puedes traicionarme de nuevo». La madre tomó aire, y en un instante todo cambió al recobrar el coraje. «No soy la traidora». «El secreto que guarda don Álvaro», dijo, señalándolo con la mano temblorosa, «es mucho más oscuro de lo que creías. Él está involucrado en algo que no puedes imaginar». Las palabras resonaron en la habitación como un disparo más. Las miradas se posaron en don Álvaro, que comenzó a sudar. Su mirada se movía frenética. «¿Qué estás diciendo?», preguntó alguien detrás del grupo de oficiales. Todos miraron a la madre. Era un silencio tremendo, como el instante antes de una tormenta. «Él me alejó de ustedes, me ocultó», la madre temblaba. «Sabía que algo iba mal, y por eso me mantuvieron alejada. La verdad es que está detrás de muchas cosas». Martín y Lucas sentían que el suelo se les movía.
Un secreto tan profundo, un golpe a su familia, que podría hacerla estallar en 1000 pedazos. Los oficiales miraban incrédulos, unos a otros, como si ya hubieran oído historias parecidas, pero nunca tan aterradoras. Un oficial se acercó un poco más, y con una chispa de determinación. En sus ojos, dijo: «Don Álvaro, sabemos que hay algo más aquí. Hay investigaciones en curso, hay vidas en riesgo». «¿Qué ha hecho?». El padre palideció. Cada palabra fue un puñal. La familia, tan unida en su dolor, ahora se convertía en un campo de batalla. Cada secreto se volvía más pesado que el pasado y presente juntos. Pero en medio de esa tormenta, una risita suave se escuchó. Era la madre de los gemelos, que se echó a reír de una manera extraña. «Ahora, por fin. El juego de cartas se ha destapado», dijo con una voz que era a la vez suave y afilada. ¿Qué estaba pasando? Todos miraron, pero nadie se esperaba lo que vendría a continuación. De repente, una de las figuras en el grupo de oficiales dio un paso hacia adelante. Era un rostro familiar, pero no podía ser posible. «¿Mamá?», susurró, al mismo tiempo que un escalofrío recorría el ambiente. El silencio helado se volvió opresivo, casi palpable. El choque de realidades, el descubrimiento de una presencia inesperada, dejó a todos paralizados. Las conexiones se deshicieron y tomaron un nuevo rumbo. Cada persona en la habitación, con un secreto que competía en tensión, sentía que el mundo se desmoronaba. Martín y Lucas sintieron un nudo en la garganta, cada uno deseando despertar de este absoluto caos. Pero esa revelación, ese giro inesperado, no solo desataría una tormenta, sino que transformaría sus vidas para siempre. La verdad era mucho más torpe, más inesperada de lo que habían imaginado. ¿Qué identidad traía esta nueva figura? La pregunta quedó en el aire, como un eco que podría resonar entre la locura y el caos. «Detente», gritó la madre, su voz rompiendo el hechizo del asombro. La mujer, que parecía su madre, pero que no era, la miró con ojos llenos de sufrimiento. «No puedes seguir escondiéndolo», respondió la otra mujer, su mirada feroz, iluminando la habitación como un rayo. Antes de que alguien pudiera profesar lo que estaba sucediendo, el hombre de negro, con la mirada en llamas, apuntó su arma hacia esta figura revelada. Don Álvaro se lanzó de repente hacia él, gritando: «No, no puedes hacer esto». Y con un movimiento rápido, el hombre disparó. El sonido fue ensordecedor. Y Martín sintió que el estómago se le encogía. Antes de que el tiempo pudiera detenerse, sucedió lo inesperado. La segunda mujer se interpuso y recibió el disparo. Un grito desgarrador se dejó oír. La multitud quedó paralizada, y la sala llenó un silencio helado. La nueva figura, que había reclamado ser su madre, cayó al suelo, mientras el caos se desataba nuevamente. Todo lo que creían seguro se desmoronaba, y la angustia opresiva llenaba el aire. ¿Qué tantas verdades estaban listas para ser reveladas? Los gemelos, sintiendo el giro de la tragedia, supieron que el camino de vuelta había desaparecido. Este caos, sacudido por secretos y traiciones, dejaría cicatrices que durarán para siempre. ¿Dónde los llevaría esto? La incertidumbre teñía cada pensamiento, y lo único que podían hacer era mirar. La atmósfera en la mansión se volvió un torbellino de emociones y caos. Cuando la figura cayó al suelo, el tiempo parecía haberse detenido. El eco del disparo reverberaba en los muros, y un silencio petrificado envolvía a todos. La madre de los gemelos, herida, se arrastró lentamente, su cuerpo temblando mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. «¡Mamá, no!», gritaron Martín y Lucas, su voz resonando con desesperación. La angustia se apoderó de ellos, un pesado nudo en el estómago que parecía ahogarlos. Don Álvaro, una sombra de lo que fue, se arrodilló junto a ella, la mirada enloquecida, su voz quebrada. «¿Por qué, Lucía? ¿Por qué volviste?». El dolor en su voz era palpable, como un grito desgarrador en medio de un mar de dolor. Lucía, con sus fuerzas flaqueando, alzó una mano temblorosa, mirándolo a los ojos. «Siempre estuve aquí, Álvaro. Tú fuiste el que me selló en el silencio. La traición siempre fue tu carga». Los gemelos intercambiaron miradas llenas de confusión. La verdad había surgido, revelando un mar de engaños que amenazaba con hundirlos. La tensión se sentía como un puñal en el aire. ¿Cuántos secretos más habían estado ocultos? ¿Hasta dónde llegaba el oscuro legado que su padre había forjado? El hombre de negro, ahora atemorizado, retrocedió lentamente, y tras él, el grupo armado dudaba.
confundido por la intensidad del momento. Ambos lados se miraban, sopesando el siguiente movimiento. La madre, con un esfuerzo titánico, dio un pequeño giro hacia Emilia. Tú eres la clave. Tú eres la única que puede salvar a mis hijos, susurró mientras la sangre manaba de su herida. Emilia, paralizada por la revelación, sintió una conexión feroz con esos jóvenes. No dejaré que esto termine así, prometió, su voz firme como una montaña. Fue entonces cuando un oficial se adelantó, su rostro decidido. No se muevan, este lugar está bajo nuestra custodia. El eco del orden llenó la sala, pero no detuvo la tormenta emocional que estallaba entre ellos. El hombre de negro, ya desprovisto de su arrogancia, se volvió hacia don Álvaro. Tus días de poder se han terminado. La verdad nos ha alcanzado. Las palabras flotaron en el aire como un trueno. La mirada de don Álvaro se apagó. Sabía que los años de Contrell estaban llegando a su fin. Ya no podía seguir escondiendo sus pecados bajo la alfombra de lujos y mentiras. La casa, que alguna vez fue un símbolo de su grandeza, ahora se sentía como una tumba de secretos. Martín y Lucas, el miedo y el dolor palpables en sus corazones, tomaron de la mano a su madre. «Vamos, mamá, no te vayas», lloraron, sintiendo cómo la vida se les escapaba entre los dedos. Pero Lucía sonrió débilmente. «Siempre estaré con ustedes, en cada decisión, en cada acto de valentía. No dejen que el pasado los encadene. La verdad es su escudo. Recuerden, siempre estarán juntos». Un último susurro, un suspiro entrecortado. En ese instante, el aire se volvió denso, pesado, como si el universo mismo contuviera la respiración. Y con la mirada fija en sus hijos y en su error de no haberlos protegido, Lucía se zambulló en la oscuridad. Un grito desgarrador brotó de los gemelos. Don Álvaro, abatido, se desplomó, una figura errante que había perdido todo sentido de conexión. La guerra de secretos había dejado cicatrices profundas, pero quizás también había abierto una puerta a la redención. La policía comenzó a registrar el lugar. Los hombres de negro, ahora desprovistos de su amenaza, fueron esposados. Los gritos se ahogaron al son de la justicia que llegaba. Mientras Martín y Lucas miraban el desmoronamiento de su otrora próspera vida, un destello de esperanza relucía. La derrota de su padre era una nueva oportunidad. Sería difícil, pero tenían el poder de edificar su futuro, uno donde la verdad brillara más que la oscuridad. Se abrazaron, sintiendo que el dolor, aunque fuerte, pronto comenzaría a sanar. Estaban listos para enfrentar lo que viniera, juntos y firmes. Y aquí es donde te necesito. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Destruye ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que estos relatos sigan floreciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. No puedo esperar a leer tus pensamientos. Y por favor, comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo termina esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.